Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal una vez más y a un nuevo video. El día de hoy tenemos a un invitado especial, a un compañero de licenciatura, el doctor Henry Velázquez Soto, quien tiene la experiencia de haber estudiado una licenciatura en la Universidad Veracruzana, realizó una maestría en el Instituto Politécnico Nacional y actualmente está por finalizar el doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México y es un placer tenerlo con nosotros. Espero que nos pueda compartir mucho de su experiencia, de todo lo que ha implicado la movilidad y espero que les sea de mucha ayuda a todos ustedes. Y bueno, doctor, usted nos puede iniciar esta plática presentándose y Sí, muchísimas gracias. mencionando puntualmente lo que ha estudiado, ¿no? Muchas gracias por la invitación y pues sí, un gusto otra vez volverte a ver después de tantos años Y sí, que coincidimos en la licenciatura, servicio social, después tú te fuiste al doctorado, ¿no? Ya fue que yo me fui sí, sí. a hacer la maestría, pero un gusto, gracias por la invitación. No, gracias. Como decía, sí hice la licenciatura en química clínica, la maestría en inmunología por el Politécnico y actualmente el doctorado que estoy por terminarlo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues sí, justamente la complicación más grande, como decías, es de alguien que viene, yo soy de Chiapas, ¿no? Desde la licenciatura, la, el, el, tuve que migrar para Veracruz y no fue por otra cosa más que por el gusto de la carrera, de lo que quería estudiar. El amor a la ciencia. Ándale, sí, o sea, yo cuando busqué opciones de estudio dije que pues, química no había en Chiapas, o sea, no te miento, tendrá como hace 10 años que inauguraron la primera facultad de ciencias químicas en Chiapas y no estaba en la ciudad en la que yo vivía. Oh, Entonces busqué opciones alrededor del país, Puebla, Veracruz, y ya después con base en lo que se me hizo atractivo del plan de estudios, opté por Universidad Veracruzana, además que tenía familia que vivía ahí, sabía que podía haber cierto tipo de apoyo, ¿no? Entonces, claro. pues sí, desde ahí comienza la primera, yo podría pensar, ¿no? La complicación de un estudiante al elegir Aventura, ¿no? sí, la primera aventura, porque uno no conoce nada, uno no, eh, uno llega con un miedo, ¿no? Bueno, distintos miedos de la Ah, ciudad, cómo voy a vivir, voy a aguantar, y ya después te vas a lo académico, ¿no? claro. ¿Será que traigo el suficiente background para aguantar la carrera? Mis compañeros, ¿qué tal van a estar en sus competencias también, ¿no? ¿Qué tal traen conocimientos, traen una mejor antecedente de preparatoria, ¿no? Pero pues afortunadamente todo bien, con la licenciatura. Al final tuve la oportunidad de trabajar ahí, coincidimos en el mismo laboratorio, ¿no? Ah, Para hacer el servicio social y pues de ahí, la verdad es que desde ahí me nació el amor por la inmunología, ¿no? Pues, porque la verdad es que durante la licenciatura no hubo esa química con la inmuno. oye, y Mande. me comentabas ahorita que te moviste de Chiapas, ¿no? Y muchas ocasiones, si estudiamos en escuelas rurales, de alguna Sí, manera, no sé, o entramos en desventaja algunas ocasiones, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, pues estudié en escuelas en el Valle de Uxpanapa y uh-huh. de alguna manera iba en desventaja cuando me moví a la ciudad, ¿no? Y traemos, pues muchas cosas son nuevas para nosotros, ¿no? Me imagino que algo así te ocurrió estando en Veracruz, moverte de Chiapas a Veracruz y de ahí probablemente de Veracruz La a la Ciudad de Ciudad de México, México, sí. ¿no? A Sí, ver, la verdad es que sí, pero mira, realmente son temores, sin justificación, ¿no? Porque cuando uno llega y ve la realidad, se da cuenta que todos estamos iguales. claro, Uno tiene las capacidades y ya a la hora de desenvolverse, el desempeño en el aula, en los exámenes, en el laboratorio, pues ahí todos tenemos las mismas oportunidades, pero sí viene uno con un temor. Eso es algo real. a mí me tocó tener compañeros que habían estudiado la prepa y estaba relacionado con química clínica, o ya tenían, ¿no? Y entonces, Carrera técnica, sí, carrera técnica en entonces laboratorio. mucha más ventaja. Yo estudié una carrera técnica en alimentos y de alguna manera no iba del todo encaminado hacia la química clínica, ¿no? Uh-huh. Sí, a mí me llamaba la atención hacer carrera técnica, pero
yo siempre con mis procrastinando, ya no alcancé examen para la prepa técnica y tuve que entrar a un bachillerato normal, ¿no? Okay. Pero sí, la verdad es que sí me llamaba, desde siempre me llamó la atención el área y era mi interés, pero no se pudo. Así es que llegué con lo que tenía a la licenciatura. Claro. El moverte de la licenciatura a la maestría fue algo fácil, fue una decisión difícil. Mm, ¿Qué crees que haya sido lo más complicado, ¿no? Y para mover. Pues realmente ahí también fue mucho la motivación una vez más, ¿no? O sea, de Chiapas a Veracruz es porque quiero esta carrera y solo la dan aquí en Monterrey, entonces vamos, ¿no? Oh, Lo mismo pasó cuando quise hacer la maestría en inmunología. La única universidad, o de las pocas universidades que te exigen el título como maestro en inmunología, pues el Politécnico, no sé si también la UAP o unas cuantas, ¿no? okay. Y luego también yo creo que solemos fijarnos modelos, ¿no? A lo mejor nuestros tutores y ver que ellos dónde estudiaron, Claro. ver que saben mucho sobre un tema y al preguntarles, ¿no? ¿Y dónde estudió usted en tal lado? Pues eso me inspiró, me motivó a decir, yo quiero estudiar lo mismo. Claro. Y fue la misma motivación por la que dije, va, pues Ciudad de México. Oye, ¿consideras que el amor a la ciencia o estas ganas de dedicarte a la investigación surgen después de haber conocido un poco más la inmunología? ¿Crees que de ahí partió o desde antes ya tenías la idea? O, por ejemplo, estoy seguro que tenías diferentes expectativas cuando estabas estudiando o cuando ibas a estudiar la licenciatura, ingresaste a la licenciatura y probablemente pensabas dedicarte a la clínica y de repente ves esta otra opción que podría ser la Claro, sí. No, sí, mira, yo creo que, o al menos en mi caso, desde muy chico, mostré interés en, digo, no investigación, porque uno ni sabe esas palabras, ¿no? Uno ni Ah, sabe qué está haciendo, pero en desarmar cosas, eh, recuerdo que una anécdota que en algún tiempo encontré un libro de mi papá que era de la difunta editorial Selector, o no sé si todavía existe. Era de como 100 experimentos, ¿no? oh, Experimentos con agua, con electricidad, y yo como a los 8 o 10 años ya estaba yo haciéndolos todos. También había un libro de modelos de aviones, los hice todos, los fui guardando ahí en una bolsa negra que parecía de basura. Tenía yo ya mi colección de aviones y que lo tiran a la basura. pero ya tenía ya ese interés, ¿no? De hacer muchas cosas con las manos, de habían ejercicios muy simples de electrostática, porque se repelían papelitos, ¿no? Entonces desde chiquito me llamó la atención, ¿no? ah, No sabía yo lo que estaba haciendo, claro, estaba yo todo, nada más estaba jugando, pero sí, mostré cierto interés, ¿no? sí, Y ya formalmente, bueno, durante la carrera me gustó mucho genética, fue de las áreas que más me gustaron, pero al buscar un espacio para hacer el servicio social, pues se me complicó el asunto, ¿no? Y ya después fue que tuve la fortuna de llegar al laboratorio de inmunología, ahí con ustedes, ah, y eso sí fue, o sea, eso fue el boost que hacía falta, ¿no? La plataforma para decir, no, sabes que esto me encantó, y la verdad es que también llega uno con deficiencia. Siempre que llega a un lugar nuevo, llega uno sintiéndose falto de conocimiento, ¿no? Entonces dije, pues voy a estar en un lab de inmuno. ¿Cuánto sea inmuno? No, pues nada. La verdad es que nada, ¿no? Se pone uno a agarrarse los libros que no se leyó durante la carrera, o malamente se pone uno a estudiar lo que no escuchaba en clases. pero rápido te adaptaste. Me acuerdo que incluso asistimos al Congreso Nacional de Inmunología, ¿no? Sí, fue mi primer congreso en el 2012, ¿no? ¿Qué año? En Mérida. ¿2000, Por ahí tengo unas fotos, a ver si 2011, la 2010? encuentro y la pongo aquí en el video. Que aquí van a aparecer. Sí, exacto, exacto. Este, sí, o sea, me fascinó. O sea, sí, Yo creo, genética me... Creo que, como mencionas, no hay ciertos profesores que nos inspiran esas ganas de continuar, porque estoy seguro que es a veces dependiendo de la materia como tal, pero también un poco, porque a mí también me gustó mucho las clases de genética y ahí en el Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas también hay un genetista, el doctor Roberto, Sí, también sí. cuando da sus clases o sus
pláticas son muy, muy buenas, ¿no? E inspiran. Claro, sí. El, Sí, o sea, mucho tiene que ver la motivación que le impriman a las clases los profesores, porque podrá ser una eminencia, pero, o sea, yo recuerdo que en mi primer clase de inmunología me estaban enseñando fosforilación por SAP 70. Tú dime si, o sea, yo, caray, espérame tantito, si todavía no me sé claro. los ITAM y los ITIM, no, espérame, pues, si voy empezando entonces podrás saber mucho, pero si te cuesta transmitirlos, si no los llevas de la mano, pues Claro. entonces no, o sea, de inicio no había gusto por la inmunología, yo quería ser genético, pero hasta que llegué al laboratorio ahí con ustedes en el Instituto de Investigaciones, ahí con el apoyo de ustedes, de los doctores, los seminarios, yo dije, no, pues esto es lo que quiero, esto me convence, esto me llena, ¿no? Sí, sí. Creo que Y ha llamado mucho la atención la inmunología últimamente, es de las áreas que están eh, acaparando más estudiantes, ¿no? sí, Está un poco, está siendo más competente en nuestro país. Digo, ya hay más oportunidades para asistir a congresos, seminarios y hay muchas más opciones en línea, ¿no? Hay cursos incluso que se dan sí, y esto ha sido de los últimos años, ¿no? sí, la inmuno se ha vuelto como que el área de las ciencias médicas como con más boom, ¿no? O sea, los últimos premios Nobel han sido todos para en medicina, los últimos premios Nobel son todos para Sí, inmuno. Y también hemos visto, por ejemplo, que muchas de las enfermedades que nunca pensamos que tuvieran que ver con inmunología, las podemos tratar desde el punto de vista inmunológico. Entonces ya estamos inmiscuidos en donde sea, ¿no? claro. No se entiende la salud de enfermedad sin la Y inmunología. creo Entonces, que ahorita con todo esto del coronavirus, más también, personas podrían estar sí, involucrándose, sí, ¿verdad? Teniendo un poco más de conocimiento al respecto de la inmunología, pues está siendo estudiado para posibles blancos, ¿no? De, sí, blancos terapéuticos para... exacto. Sí, sí, o sea, está ganando mucho terreno y qué bueno, porque pues, antes inmunología nada más era pensar en, no sé, en alergias, en VIH, cosas así, ¿no? Y ahorita ya vemos que están Oye, en yo tenía todos un lados. poco la idea de que, perdón, regresando un tantito a lo de que hablábamos de que es competido, que estoy seguro que cada vez va a ser más competida esta área de inmunología. Y si nos vamos un poquito atrás, desde química clínica, ahorita mencionabas, o hace rato mencionabas algo importante, que es que pocas universidades en el país ofrecen quizá con ese nombre la carrera de química clínica, pero también hay otras Sí, carreras, químico farmacobiólogo, ¿no? O ujú, químico biólogo parasitólogo, que también vendríamos probablemente trabajando en el mismo campo, ¿no? No sí, crees sí, que sea muy competido y seguramente lo verás con tus compañeros de generación, el sí, quedarse en Veracruz, ¿no? Digo que también es algo que podríamos mencionar aquí, porque habrá gente que también les agrada esa carrera, pero realmente quedarte en el puerto de Veracruz no es una gran opción o no, hay una gran cantidad de estudiantes que se gradúan sí, año con hay año. mucha demanda, ¿no? De profesionistas afines, sí, compitiendo por un lugar, sobre todo, yo creo o recuerdo que de mis compañeros que lo más atractivo es conseguir una plaza en el seguro, ¿no? O sea, Ah, entonces ahí está mucho la competencia, laboratorios particulares, pero la realidad es que no es de los mejores salarios o de los mejores trabajos a excepción de que retribuidos. podrías regresar de donde, por ejemplo, en mi caso, no regresar a Panapa y tratar de tener un laboratorio, Claro, ese sería una buena opción, ¿verdad? Pero sí, quedarte, aunque ahí el capital sí, yo es lo siempre, que hace siempre he falta. pensado que es muy costoso, pero bueno, ese es desconocimiento mío, porque podría ser alguien con experiencia en laboratorio, me podría decir que no, no es tanto, probablemente, pero siento que la inversión es mucha comparada con a lo mejor siendo médico, por ejemplo, poniendo un Un consultorio consultorio, muy barato, sí, o poniendo una farmacia, por ejemplo, creo que los medicamentos no caducan tan rápido en comparación con el laboratorio, tienes que claro, tus reactivos, reactivos y muchas cosas que calibrar, controlar, es un poco caras, ¿no? mantenimientos. Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que la competencia entre colegas químicos es ardua, ¿no? O sea, ganar plazas,
pocos los que, bueno, ya no somos tan pocos los que decidimos irnos a investigación, Sí. pero sí es Que más, también eso es lo que estoy pensando que va a pasar un poco con la cuestión de los doctorados, que después cuando quieras conseguir una plaza, o al menos ahorita está también competido, hay muchos doctores, y es cierto, algo que he pensado, ¿no? Que todas las universidades se preocupan por la eficiencia terminal, que claro, terminemos, ¿no? pero Pero ¿qué de ahí no pasa hay un después? seguimiento exacto. Para mí es una gran inversión la que se hace en ciencia, o la que se hace, perdón, para capacitar a todos estos estudiantes, o Claro, capacitarnos, ¿no? Y después la cuestión es que son pocas las oportunidades para continuar laborando en algo para sí, lo cual nos hemos preparado, ¿no? Y ahí va a sí, ser un muy poco cierto. el caso, o tu caso, ahorita que me comentas que te falta un año, ¿no? Ya Sí, tendrás que ir aproximadamente un viendo año de... cuál será el próximo paso, ¿no? Ya no nos estresemos más. No, sí, es totalmente cierto. No recuerdo, hace 2, 3 años hubo un artículo de Science o Nature que decía que únicamente el 12% de los aplicantes a postdoc conseguía su puesto. Entonces sí es una realidad. O sea, y eso en postdoc, hablando de una plaza de académico en una escuela, yo creo que está todavía más competido. Sí, sí, entonces sí, una vez más Y ahorita hay que me he ver. dado cuenta, ha sido menor la inversión a ciencia, no ha habido recortes, y no nada más en México, en todos lados. Y Sí, es cierto que acá hay oportunidades en Estados Unidos para hacer postdoc, pero no es como algo que te garantice el éxito más adelante, ¿no? Porque al igual ujú. tendrás que competir de la misma manera que muchos otros eh, investigadores que quizá están ingresando en este campo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, en resumen, sí, es un área muy competida. O sea, Te voy a decir desde mi punto de vista, viene uno saliendo, porque en mi caso me tocó salir de un pueblo, ¿no? sí, Te preparas, te sigues preparando y finalmente sigues corriendo con el mismo riesgo de terminar no teniendo algo en concreto, ¿no? De tener sí. algo ahí en el aire. Yo creo que es un área muy atractiva, ¿no? O sea, la gente dice hacer algo relacionado con la salud, algo relacionado con la ciencia, y entonces desde ahí llama mucho la atención y hay mucha gente queriendo estudiar esto, y después necesariamente hay que buscar un trabajo afín, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que sí, pues es un área muy bonita, un área un poquito complicada también, pero pues no quita lo bonito del área. Sí, sí. Oye, ¿qué Sí, crees, qué retos crees que tenga una persona cuando se muda a la Ciudad de México, ¿no? En mi caso, por ejemplo, tuve la oportunidad de estar en un mes, en el Simvestab con el doctor sí, Leopoldo Sanz te Laguna. vi también por allá aquella ¿Eh? ocasión. Te vi por allá aquella ocasión también, Sí, sí. sí Y recuerdo. la verdad es que para mí el día que llegué recuerdo que fue algo estresante porque ese día que llegué tuve que buscar dónde rentar. De verdad que súper agradecido. No recuerdo el nombre de estas personas, pero hubo unos señores y rentaban para muchos estudiantes ahí del Poli y del Cimbes. Y yo creo que era el único que tenía mayor edad. Los demás eran más chicos, pero de verdad que me Ajá. sentí súper bien ahí y lo conseguí en el día en que llegué. Me salí a las Miren, calles y estuve buscando qué por suerte. favor, ¿no? Afortunadamente encontré ese lugar, pero no sé, para ti qué han sido los retos más grandes. No, sí, es algo complicado porque pues, generalmente uno nunca visitó la Ciudad de México con otras intenciones, ¿no? O sea, no es que hayas ido a pasear hace un año y ya te conozcas, ¿no? Claro. Entonces, más bien llega tu fecha de graduación, decides qué voy a hacer, buscas trabajo, te quedas a trabajar. Buscas trabajo, no encuentras, Ujú. o de por sí tu intención inicial fue estudiar, ¿no? Entonces, te tienes que mover inmediatamente a la ciudad y también pues entra el rollo económico, ¿no? No puedes decir, voy este fin, conozco, voy ubicando dónde hay cuartos, me regreso, y ya cuando sea mi examen, no. Entonces tienes que en una sola visita, o sea, voy a mi examen, pero ya tengo que ir buscando dónde me quedo, las rutas, no sé usar el metro, eh,
Recuerdo el Hasta día por- que esa vez cuando llegué, afortunadamente conocí a un chico de Uxpanapa también, allá en la Ujú. Ciudad de México, y él fue el que me ayudó a moverme ahí en la ciudad en metro y al final, este, pude aprender, ¿no? Ya después en las otras visitas que tuve ya me sentía un poco más como en casa, Sí, pero de entrada los primeros días era un poco de miedo, que eso sí, valía eso la es cierto. pena las cenas de tacos que vendían ahí enfrente. Valió la pena. Algo Sí, que es que extraño por acá. eso es una ciudad muy grande, ¿no? Y de la que estando en tu ciudad donde vives, pues te dicen, no, con mucho cuidado, asaltan mucho, pasan tales cosas y Sí, pues realmente, pues sí, ¿no? Entre más grande una ciudad, ya es cuestión de probabilidad que te toque a ti un asalto, como un accidente, pero afecta hay mucho que... la Rosa de Guadalupe. sí, sí, sí. Lo sugestiona, nos Sí, no, sugestiona. sí, Y sí, siendo una ciudad tan grande, eh, hablando por ejemplo de las rentas, ¿dónde encuentras barato? En la periferia de la ciudad. Pero claro. ¿cuánto te cuesta llegar a tu centro de trabajo, a tu centro de estudio? Pues 2 horas y a lo mejor dos, tres transportes. Entonces sí, la realidad es que se complica, pero una vez más, como dices, vale la pena, ¿no? Estás realizando tú estás cumpliendo tu objetivo de querer estudiar, querer aprender y pues es lo que es tu móvil, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Yo creo que todos sabemos que las cosas cuestan, ¿no? Sí, Y más mudarse y más un posgrado y, y- pero lo valen, ¿no? Como dices, o sea, yo llegué y, o sea, claro, en el autobús más barato que encontraba, en la peor zona que podías llegar, y en vez de agarrar un metro o un camioncito para llegar a la zona escolar, me la aventé caminando. Dije, no, pues no sé cómo, y me da miedo perderme en un... claro. Y no sé ahí para los que nos vayan a escuchar, o sea, imagínense caminar de la Merced hasta Santo Tomás, al casco de Santo Tomás, ¿no? Más o menos eso fue lo que me aventé. La primera vez que llegué a Ciudad de México. Imprudentemente, yo no, porque mejor hubiera preguntado y me subo un metro, pero pues es el temor de una persona que llega por primera vez, Sí, pero sí. aprendo uno de ahí, ya conocí la ciudad. Sí, y Sí, ahorita sí, ya supongo que estás muy adaptado a la Ciudad de México, ¿no? sí, Y ya llevaré como 8 o 9 años por acá. yo estuve cerca de 10 años en Veracruz y la verdad es que más o menos conocí la mayor parte, digo, no me movía mucho de ahí de la zona de la Facultad de Bioanálisis, ¿no? Pero sí, me quedó mucho el gusto por el puerto y también Claro, extraño a veces la Ciudad de México, pero solamente para ir de visita un par de días. Digo, si llevas tiempo y todo, yo creo que es súper agradable andar en el centro y y poder... que no haya ninguna pandemia tampoco, ¿no? Sí, exacto. O sea, eso me imagino que ha afectado mucho, ¿no? Sí, Todo. ahorita está crítica la situación, Claro. Oye, pero pues sí. ¿qué, si tuvieras que decidir cuál crees que es mejor universidad, digo, igual desde tu punto de vista entre la UNAM y el Politécnico, ya que has tenido la oportunidad de estar en dos, yo diría que has tenido la oportunidad de estar en tres de las mejores universidades Claro, claro, de México. V. Orgullo. Hay que contar a la UV. No, eh, eso sí es cierto, fíjate, yo recuerdo y seguramente tú también que teníamos compañeros, pues, o sea, nuestro caso, o sea, tuvimos que emigrar de nuestras ciudades para llegar al puerto, para llegar a la UV. Y yo recuerdo que tenía compañeros de Puebla, de Tabasco, de Campeche. O sea, que querramos o no, al menos de la zona sur del país, sí es de o no sé realmente cuál sea el ranking actual, pero sí es una muy buena universidad. O sea, sí no nada más, convoca, digamos ahí, ¿no? Sino, sí, creo que no, es muy buena universidad. sí, y actualmente, o sea, hasta donde yo me quedé, estaban dándole mucho impulso a la parte de investigación. Llegaron muchos profesores eh, ya afiliados al SNI y que tenían... Entonces yo considero que o sea, sí realmente es una buena universidad y que va a ir creciendo. Sí. Porque, digo, pues nos acogió a nosotros y va llegando gente de distintos estados. O sea, ¿por qué no nos quedamos en Chiapas, por ejemplo, yo? No es lo mismo no voy a decir que el nivel educativo, pero de entrada, o sea,
los núcleos académicos, el presupuesto que tiene la universidad, todo eso pues hace que se vuelva más atractiva y más competente Sí. con sus otras universidades. Pues, no sé, la verdad es que no, yo soy de las personas que opinan que pues la universidad es, pues ahora sí que la universidad te da el lugar, el nicho, ¿no? Pero depende de uno cuánto lo aproveche, ¿no? O sea, no te voy a decir que la UD, no te voy a decir que el Poli o que la UNAM, aunque sí hay muchas diferencias marcadas en cada una de ellas, ¿no? Hoy la UNAM, siendo una universidad más grande, con una matrícula más grande, un presupuesto más grande, pues se ve obligada a innovar muchas cosas, a facilitar muchas cosas, ¿no? O sea, ¿en qué sí es mejor la UNAM, te puedo decir? En sus procesos, ¿no? De admisión, etcétera. Todo es en línea, no hay, no hay cuotas semestrales, todo eso, ¿no? Entonces, pero yo creo que a nivel de lo académico, definitivamente hay competencia, hay cosas buenas en cada una de las universidades, y ya dependerá del alumno aprovechar, sacarle el jugo a las cosas que quiera, ¿no? Porque, bueno, ahora también tendremos que fijarnos en cuál es el programa de posgrado, no sé, a lo mejor más productivo, con mejores profesores, con más publicaciones, con más antigüedad, ¿no? Entonces ya dependiendo de eso, puedo no tomar la decisión de a qué universidad, a qué posgrado me inscribo. Oye, Pero sí, no, ¿ya eres Puma o no? traigo 3 camisetas puestas, diría un conocido. Sí, no, está muy bien. Sí, no me, eh, no me aferro a decir esto es mi alma mater, esto es mi... No, o sea, realmente, yo creo que realmente el impulso y la motivación viene de la gente con la que convives en el día a día, ¿no? O sea, así como hicimos muy buen equipo en Veracruz, también se hace en Ciudad de México en el Poli, así también se hacen los laboratorios y así es que pues yo no me quedo con un solo lugar, ¿no? De todos he aprendido mucho. Sí, sí, está muy bien para que no se quede unos sentidos, ¿no? Yo solo he estado en la UB, ahí estudié y me siento del todo muy orgulloso ahí de la UB, ¿no? Pero me No, y sí, hubiera hay que gustado, por estarlo, hay que ejemplo, estarlo. como en tu caso, tener la oportunidad de haber estudiado una maestría o el doctorado en alguna de estas grandes universidades. No, estoy seguro que la UNAM y el Poli son el uno y el 2 ahí de México, ¿no? Sí. Este, ¿Crees que ha sido difícil ingresar a estas universidades? Por ejemplo, tú que terminaste en la UB, ¿te fue difícil ingresar a la maestría al Poli? Después, ¿cómo fue tu proceso de moverte del Poli a la UNAM? ¿Fue algo complejo, Uh-huh. sencillo? Como te decía, lo más complicado es atreverse, ¿no? Decir, me da miedito, para empezar, irme a Ciudad de México, ¿no? Eh, Luego, como dices, el Poli, la número 2 o la número ahí, ¿no? No, eh, entrar en controversias. claro. Sí es algo que te puede infundir un poco de temor, pero hasta ahí, ¿no? O sea, como te digo, o sea, yo creo que uno sale de universidad y yo creo que cualquier universidad te da las bases suficientes como para ser un candidato apto a un posgrado. La verdad es que en el Poli sí es un poco complicado porque te piden una serie de exámenes, una serie de propedéuticos y al final una entrevista con el grupo de profesores y eso puede resultar en un poco complicado, ¿no? Porque pues hay muchos filtros, ¿no? Lo mismo es para la UNAM, eh, pero personalmente sentí que fue más fácil, fue más ágil todo en la UNAM. Este, pero en cuanto a si es una más complicada que otra, yo pensaría que no. O sea, son Oye, igual ¿qué tal el bullying? ¿No hubo bullying por ahí de que seas de, del puerto o de Chiapas, no? No, al contrario, o sea, te reciben muy bien. Habían en la maestría, conocí a lo mejor unos 3 ex estudiantes de Veracruz
Y todo, cuando se enteran de que eres de Veracruz, mira, a lo mejor lo conoces a él. Fuerte. No sé qué. Sí, sí. Sí, sí. Pero, no, esa es otra cosa también, que uno llega y los compañeros que tienes son de UNAM y de Poli. Sí, Y uno empieza a decir, estos traen más que yo, estos eh, a lo mejor ya conocen los temas, ya conocen a los profesores, ya han hecho investigación a una profundidad más están más avanzados que yo, ¿no? claro. Pero también eso es otro, para que quienes vayan a escuchar esto sepan que eso es una vil mentira, ¿no? O sea, no es cierto, no, todos vamos con las mismas capacidades, con las mismas oportunidades y no hay que amedrentarse por ese hecho, ¿no? O sea, Sí. de verdad que no, o sea, no alguien que estudia la prepa y la universidad en el Poli o en la UNAM va a traer eh, mejores capacidades ni oportunidades que alguien que viene de cualquier otra universidad de provincia, ¿no? Esa es Sobre todo una... creo que nosotros venimos con algo que es la motivación, ¿no? O la Sí, ganas las de ganas. estudiar, ¿no? A mí me Sí, ha tocado aquí ahorita que cuando llegué a Alabama tenía compañeros, pero no eran de Estados Unidos. Pero cuando me moví aquí a Rhode Island, ya me tocó un chico de Sudán, de la India, de Jamaica, de Alemania, de Sri Lanka, de diferentes lugares, incluso de Estados Unidos. Y a veces sí te pesa un poco o sí puedes tú mismo sentirte menos, pero como mencionas, creo que todos tenemos la capacidad y eso es lo bonito, ¿no? También de interactuar con personas de diferentes claro, sí. lugares. Y creo que en el ambiente en el que estamos, más que vernos como competencia, hay que verse como equipo, ¿no? O sea, tú serás muy bueno en biología molecular, pero yo en citometría y él en proteómica, entonces pues aprendemos todos de todos o de temas o conceptuales, ¿no? O sea, tú entiendes más este tema, vamos a apoyarnos, ¿no? Yo soy mexicano y tengo que saber más que Claro, el africano, y de entrada el alemán ya sabe más que yo, no, o sea, sí, yo pienso, a mí no me ha tocado convivir en ese ambiente, este, eh, multinacional, pero al menos así dentro a nivel nacional, pues yo creo como digo, insisto, las aptitudes son las mismas para todos y hay que vernos como un gran equipo que debe colaborar, no como alguien que compite, sí, porque si no ahí se vienen los problemas. claro, claro. Y creo que Sí, ahorita que mencionas, has hecho un buen grupo de compañeros, yo creo, de conexiones, ¿no? De estar en Veracruz, te mueves a la ciudad de claro, sí. cuando concluyas y después si te mueves a algún otro estado o algún otro país, seguirás teniendo esas conexiones que en ciencia son sumamente importantes, ¿no? Sí. Sí, Este, eso es lo más vital, creo yo, en ciencia, ¿no? La, la, pues la fortuna de conocer muchas personas que hacen distintas cosas, que están en distintos laboratorios, que tienen distintas herramientas y sabes que después de una plática o de un correo, sabes que puedes contar con ellos y decir, podemos trabajar juntos, ¿no? Lo que te decía, no hay que vernos como un equipo, no como competencia, porque claro. porque de por sí, ¿qué tan, tú nos puedes decir con mayor facilidad, qué tan fácil es que te acepten un artículo? Ahora que te lo avientes tú solito, imagínate. Sí, claro, sí. Hay muchos lugares, incluso aquí, ¿no? Que eso de la publicación es sumamente difícil. Si nada más te van a evaluar, yo creo, con las publicaciones, hay muchos factores que influyen en qué tanto publicas, ¿no? Desde en qué laboratorio estás, qué tanto Claro, puesto tienen, en dónde publican, cada cuánto publica tu mentor, si le gusta publicar poco, le gusta publicar mucho, ¿no? Si trabajas con un solo proyecto, si hay muchos involucrados en el proyecto, si es un laboratorio que colabora con otros laboratorios o solamente les gusta trabajar en un cerrado, ¿no? Un poco más en ellos. exacto, sí. Creo que es súper complicado. Yo he visto laboratorios en donde publican cantidad de artículos al año y donde estoy seguro que muchos de esos autores solamente aportaron o hicieron algún experimento en concreto y les dan Autoría. digo que de entrada entran en ese término de autor, ¿no? Porque Ujú. estuvieron con algo, pero hay gente que, por ejemplo, nos toca probablemente trabajar. A mí en Birmingham me tocó trabajar solo en un proyecto
me tocaba trabajar con ratones, que no tenía experiencia en México, pero aprendí ahí en los primeros semanas. Y de ahí me tocaba matar, no sé, 25 o 30 ratones o más solos, sacar todos los órganos, hacer todas las tinciones, adquirir yo las muestras y demás. Y pues, obviamente que si lo comparas eso con un equipo de trabajo en donde todos Claro, mucho más rápido, sí, qué ¿no? diferencia. Si te has dado cuenta, ahorita muchos de los que han sacado trabajos sobre coronavirus han sido por colaboraciones y muchos laboratorios sumamente grandes, pues Sí, mueven, tienen los contactos y no necesitan esperarse a que un chico aprenda a utilizar o a usar claro, técnica o se esperen a hacer claro, sí, técnicas, sino se van con la persona que ya sabe que tiene la experiencia y ya sí, nada sí. más les toca pues invitarlos al artículo, ¿no? Y eso, Sí, si no nos creen, fíjense en los laboratorios de adscripción que salen en el ah, paper, ¿no? O sea, sí, de este lado del mundo, uno de China, uno de tal eh, lado, otro de tal lado, muchas veces son de laboratorios que no son áreas afines al tema, pero le entraron también ahorita es de lo que, cooperaron con la investigación. claro, ahorita me habían invitado a dar una charla, por ahí está en otro canal, de una universidad de Brasil, y precisamente hablábamos de eso, de cuántos investigadores que no trabajaban con coronavirus se movieron a esta área, no dejaron Sí, a un lado su área, se movieron a un área nueva y probablemente se movieron no solamente temporalmente, sino dicen, bueno, pues de aquí sí, me quedo, ¿no? Hay recursos, que no sé cuánto pueda tardar esto, porque a mí me daría miedo si tuviera que ser estudiante probablemente y tomar un tema de 5 años, porque las cosas se están moviendo súper rápido, que probablemente tu tema es interesante, bien planteado, pero lo que a ti te va a tomar años, probablemente a otros laboratorios por colaboraciones les toque en cuestión sí, de de meses. meses. Y a diferencia de muchas otras enfermedades, todos tenemos acceso a las muestras, ¿no? Si estás en Chiapas, hay muestras de coronavirus probablemente. Si estás en Veracruz, hay muestras. Si estás en el otro, en China, hay muestras. En Alemania hay muestras. Entonces, no es como que sea particularmente en una región. Por ejemplo, yo trabajo con dengue y las muestras no son de Estados Unidos, obviamente, No. son de Tailandia. Entonces, no Mira. tenemos acceso a esas muestras y de esa manera, pues, podemos movernos. Y de alguna manera es menos competido por la facilidad de las muestras. En cambio, en caso de coronavirus, pues prácticamente cualquier laboratorio teniendo, si tú haces citometría, por ejemplo, pues teniendo tu citómetro y teniendo muestras, haces tinciones y tienes Sí, probablemente algo. exploras lo que quieras, ¿no? Sí, o Exactamente. sea, es haciendo una enfermedad, no sé si emergente o reemergente, o sea, puedes estudiar todas sus aristas y va a salir algo interesante, algo que aporte al conocimiento de la enfermedad o desde el punto de vista aplicado también, ¿no? Porque en lo que están ahorita es en búsqueda de, pues de todo, ¿no? Desde entender bien la fisiopato, el tratamientos, No sé si has visto la gran cantidad de artículos que hay, más de 20,000 publicaciones en menos de 5 meses. Y esto es algo, si al menos buscas, por ejemplo, en PubMed, buscas dengue, probablemente haya los mismos resultados, pero estamos hablando que dengue es de más de 50 años, ¿no? Cuando sí, tú buscas Zika, que hubo un gran brote en 2016, se llegaron cerca de 7,000 artículos. Entonces, ahorita es una cosa impresionante con la gran cantidad de información y sí. probablemente necesitaremos más recursos que solamente personas revisando artículos, porque es tanta la información que es imposible que tú seas un experto en este tema en este corto tiempo, habiendo tantos trabajos o tantas cosas que cambian Sí. día con día, ¿no? Sí, y fíjate que eso es algo que podemos verlo desde dos puntos de vista, ¿no? Como decías, ¿qué tanto me va a complicar a mí, que estoy entrando en esto de la investigación? Pero también es algo bueno esto que está pasando, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando pasó lo de influenza, Claro, no hubo esta cantidad de investigación al respecto. claro. O sea, no fue tan drástico el Fue tanto el interés. impacto, ¿no? Ajá, sí. Sí. Entonces, pues es algo que podemos ver desde los dos puntos de vista, pero qué bueno que, por ejemplo, supe que hay revistas que están publicando sin previa revisión, ¿no? O sea, que suben los preprints. Sí, exacto. Y hay, ajá, claro, hay que leerlas con mucha precaución,
pero pues está facilitando la difusión de la información, digo, siempre y cuando no se retracten después los autores, pero Sí, esto está facilitando y también muchas editoriales pusieron acceso gratis a los artículos de coronavirus, ¿no? Entonces, qué bueno que esta situación que está afectando a nivel mundial lleve a estas tomas de decisiones por parte de editoriales, por parte de muchas revistas, ¿no? sí, creo que esto que mencionas es sumamente importante. Había hablado anteriormente de esto en una plática que tuve el lunes. El lunes tuve esta Mm, plática y ha hecho muchos cambios, como menciona, esta enfermedad en cuanto a la publicación, en cuanto al tiempo que toma en revisar los trabajos, porque como menciona, lo más fácil ahorita sería para dar acceso a esta información, subirlo como preprint, ¿no? Que sabemos que eso no va por revisión por pares. Y ya cuando lo quieres sí, enviar a una revista convencional, sí, pues tiene un tiempo, ¿no? Para la revisión, que esto ha sido algo que han acelerado y como mencionas también, el acceso a estos datos, a toda esta información, es en la mayoría de las editoriales completamente gratis. Entonces, es algo que ha ido cambiando. Para comenzar, las ventajas de los preprints, ¿no? No tienes que hacer pagos, a diferencia de las revistas convencionales, donde ya tienes que hacer un pago por tu artículo. sí, Entonces, las personas tienen acceso a toda esa información sin ninguna restricción, pero que claro que esa versión podría ser diferente a la que se publique, porque siempre sabemos que claro. las revisiones por pares pueden haber solicitudes de más experimentos, pueden ser que te cambien un poco la historia, ¿no? Nada más tener eso un poco presente y ser cautelosos a la hora Sí, de revisar estos trabajos. Sí, 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 pero sumamente interesante todo esto que nos ha impactado. Yo brevemente revisé tus trabajos que has tenido, pero si quieres, puedes compartir un poco eh, sobre cuál es tu área de investigación. ¿Te has movido en la misma área de la maestría del doctorado? ¿Cambiaste tu enfoque? Sí, ok. Sí, mira, desde la licenciatura en el servicio social me digo que ahí fue el match con la inmunología y ahí tuve la oportunidad de hacer un trabajo muy sencillo de estaban evaluando te has de acordar, un adyuvante Oh, para uso de vacunación en dengue, ¿no? Entonces a claro. mí me tocó trabajar con células dendríticas, ver moléculas de coestimulación, o sea, ver qué iba a pasar con este adyuvante desde el punto de vista innato. Vieron ciertos resultados, ya también creo que hay un trabajo que está ahí publicado por si gustan irlo a buscar, el grupo del doctor Héctor Vivanco. Sí. Eh, y a mí, de ahí me llegó la pasión, ¿no? Por células dendríticas. Dije, no hay mejor célula para mí y ya nadie me va a quitar Imagino esa que sabes muy convicción. bien la historia de Ralph Steinman y Ándale, sí, no, es no, alguien que motiva, ¿eh? la inspiración Sí, de sí, cualquier dendritólogo. sí. Sí, de ahí me nació la fijación, la pasión por las células dendríticas. Y pues me hubiera gustado trabajar con algo, seguir con eso, ¿no? Seguirme empapando de conocimientos de eso en la maestría, pero en la maestría tuve la oportunidad de trabajar en un laboratorio en el laboratorio de inmunología celular, estuve del departamento de inmuno de IPN, y el proyecto en el que me involucré fue en la obtención de una proteína recombinante para uso como vacuna en modelos de brucelosis. Entonces, ese fue el trabajo, ¿no? De entrada, obtener una proteína que sabíamos o se había reportado era un factor de virulencia como mecanismo de evasión de la respuesta inmune. Entonces, ¿por qué no tomar esa proteína purificada, inmunizar con eso y que los individuos, los ratones en este caso, generaran protección? Me tocó evaluar qué pasaba con la respuesta adaptativa, medir TH1, TH17, T reguladores, ver protección a través de cuenta de unidades formadoras de colonia y también por ahí se me ocurrió medir anticuerpos IgA, ¿no? Porque la vía de administración de la vacuna se pretendía que fuera intragástrica con una sondita, ¿no? Entonces, eso fue lo que me tocó. Y también me gustó mucho el tema, la verdad es que de ahí, o sea, de licenciatura me enamoré de las dendríticas y en la maestría me enamoré de las vacunas. Dije, pues es que es algo padrísimo y es algo esencial en la inmunología.
Oye, entonces de ahí pudiste publicar ahí en la maestría, estando en la maestría, o no tuviste? No, fíjate que no me dio tiempo. De hecho, tuve contratiempos, para que también sepan con qué se puede encontrar si hacen un posgrado. De entrada tuvimos la limitación de que los reactivos llegaron demasiado tarde, ¿no? Casi un año tarde. Oh, Ujú. Entonces, pues se empezó a trabajar con otras cosas, hubieron complicaciones también metodológicas, alguien que va aprendiendo a hacer biología molecular. creo que toca siempre, ¿no? Que hay siempre Sí, esto de establecer algunas técnicas, hacer algunos experimentos, claro, toma un estandarizar. tiempo, ¿no? Sí. Llegó al punto donde mi jefe en ese momento de laboratorio me dijo, Henry, ya eres un experto. Porque dice, si la definición de experto es aquel que ya lo ha intentado todo y ha cometido todos los errores. Entonces sí, de eso se trata, o sea, de aprender a trabajar, a fracasar o a tener éxito y a superar esos fracasos y esos éxitos también saberlos, Un poco frustrante, ¿no? A veces. sí, puede llegar a ser frustrante, ¿no? Que no te salga un experimento. Entonces, a raíz de todo esto que te platico, me fui a ¿cuántos son? A 5 semestres. O sea, me llevé 2 años y medio en vez de hacerlo en 2 años. Sí. Uh-huh. Y no hubo oportunidad de publicarlo por lo mismo, ¿no? Porque iba un poco retrasado. Yo tenía la intención de seguir ahí en el doctorado o intentar hacerlo en el extranjero. Oh, Pero pues para que sepan, alguien que se va a un semestre extra, pues ya no tiene beca, ¿no? Entonces ya no tiene el apoyo, claro, te el conociste. apoyo económico con CONACYT. Y Que pues hubo la necesidad. así es. Muchas gracias, patrocínenos CONACYT. Eh, Y entonces hubo la necesidad de trabajar, ¿no? Afortunadamente encontré un trabajo sí. eh, en el Instituto de Oftalmología Conde Valenciana, también patrocínenos. Este, y ahí me incorporé en el grupo de inmunología de la doctora Mari Carmen Jiménez como responsable de laboratorio clínico y como técnico en investigación. Entonces, estando ahí, trabajé 2 años. Después, mi jefa me propone hacer el doctorado. Y la verdad, te soy sincero, yo me quedé un poco desanimado. O sea, no era el camino que yo esperaba, no era eh, ¿cómo decirlo? No fue la satisfacción que yo esperaba, ¿no? Dije, pues, no, hombre, está feo, ¿no? O sea, me quedé con un mal sabor de boca Sí, al quedarte sin beca, irte a otro semestre, no publicar, justamente son cosas que sí, pueden llegar a frustrar a alguien, pero qué bueno que pasan, porque pues eso te hace ver la realidad, ¿no? Muchas de las veces eso va a pasar, pides un reactivo pensando que te llega pronto y vas a tener tu resultado, no llega. sí, O que te van a aceptar un paper y te mandan más experimentos o correcciones mayores, entonces sí, la frustración es algo de lo que se aprende mucho. sí. Bueno, entonces ya entré al doctorado y estando en este laboratorio, en un hospital de oftalmología, pues hubo que plantear proyectos afines al área, ¿no? Y como viste o les platico, el grupo se dedica a enfermedades oculares alérgicas, autoinflamatorias, etcétera. Eh, y ya habían trabajado con inmunidad adaptativa en pacientes con conjuntivitis alérgica, ¿no? ¿Qué pasa con las T reguladoras, con las THs? ¿Qué pasa con las células B reguladoras? ¿Qué pasa con citocinas en lágrima? ¿Qué pasa con las citocinas Entonces se tenía bien explorado, ¿no? O sea, porque si bien es una enfermedad alérgica, como que el ojo era un sitio inmunoprivilegiado, no pasa nada. Y Claro, pues resulta que sí, ¿no? Hay muchas cosas muy interesantes que no se han explorado. Entonces a mí, queriendo juntar lo que había tenido de experiencias previas, yo me planteé estudiar qué pasaba con las células dendríticas en estos pacientes. Y es lo que estoy trabajando ahorita en el doctorado. Esperamos concluirlo pronto, publicar pronto. Particularmente lo que estoy haciendo ahora es ver qué pasa con las células dendríticas y sus moléculas de coestimulación
en pacientes con conjuntivitis alérgica que están llevando un tratamiento que es la inmunoterapia sublingual. Es decir, tiene algo que ver el tratamiento a nivel de respuesta inmune innata, y estamos explorando tanto moléculas coinhibitorias como coestimuladoras, y un factor de transcripción muy interesante que recientemente se planteó en el 2017, que es el IRF4, que resulta que regula expresión de PDL1 y PDL2. Entonces, más o menos en eso está consistiendo nuestro trabajo. No se vale piratearlo, ¿eh? Claro, claro. Este, Trabajé y perdón, con una molécula de las que acabas de mencionar, ¿no? En linfocitos T exhaustos, agotados, donde expresan un poco de PD-L1. uno y esto, sí, exacto. Sí, es que está súper. De hecho, el premio Nobel anterior fue a causa de estas moléculas, ¿no? Del CTLA4 y el PDL1. Claro. A James Allison y a este otro investigador asiático, no me acuerdo su nombre. Pero sí, son moléculas de mucho interés, y pues quisimos llevarlo al contexto de la alergia ocular, y es lo que me encuentro desarrollando ahorita. O sea, a mí me gustó mucho la parte de la respuesta inmunológica. Y No ahorita, se había, no se había explorado en el grupo y fue lo que yo planteé. excelente. Ahorita veo que ya tienes la parte de las publicaciones, ¿no? Que eso era probablemente algo que te hacía falta durante la maestría y esto, digamos, de alguna manera tienes ya algo avanzado con el doctorado, ¿no? Ya no estás Sí, pendiente con tus publicaciones, estas te podrían servir para a la hora de claro. titularte, ¿no? Para los fines de graduación, sí. Sí, sí. Digo, hace falta publicar el original, ¿no? El mío, el Ah, experimental. sí. Pero eso también ya se tiene muy, muy, muy avanzado, considero yo. Tenemos resultados muy interesantes. También estamos explorando las formas solubles de estas moléculas de coestimulación, porque resulta que no solo actúan célula a célula, sino que se secretan o se escinden y Sí. pueden tener efecto a distancia. Entonces, Ah. también eso Sí, nos da recuerdo del mucho. CTLA4 cuando Ey, Socule y todo esto. Todavía cuando estaba bueno, en servicio social, creo, ya estaba iniciando en el doctorado, no recuerdo, pero sí, que era, tú lo veías en una enfermedad intestinal, ¿no? sí, sí. Bueno, estuve trabajando ahí con enfermedad celíaca, con hepatitis autoinmune y con dengue, pero ya me acuerdo que revisaba algunos artículos en donde medían precisamente la concentración de estas moléculas en su forma soluble. Sí, y es que esto no es algo muy, muy viejito, o sea, no es un tema tan viejito, bueno, más o menos, por ahí del 89 fue que comenzaron con la descripción justamente de CD28, y de ahí se vino toda la oleada de explorar por métodos de biología molecular moléculas homólogas al CD28. Entonces ya se descubre toda esta serie de coestimuladoras, CTLA4, CD86, ya vemos que es una superfamilia, ¿no? Una superfamilia de inmunoglobulinas, y son muchísimas moléculas. Pero bueno, perdón si me estoy apasionando hablando de esto, pero pues resulta que hay una gran dinámica, ¿no? Porque hay trabajos donde nada más mido las de activación, pero no sé qué pasa con las de inhibición, ¿no? O qué está pasando con las formas solubles. Entonces muchas veces no tenemos la panorámica completa, y eso es lo que a mí me interesó, ¿no? O sea, está bien, a lo mejor el alérgico tiene incrementadas las moléculas de activación, disminuidas de la de inhibición, y qué pasó con las formas solubles, o qué pasó con los factores de transcripción que regulan su expresión. Entonces, todo esto lo estamos haciendo en el modelo de alergia ocular. Pero realmente la pregunta es, ¿qué pasa con esta dinámica de moléculas? A verlo como desde un punto de vista, más desde arriba, ¿no? La panorámica. Súper interesante, ¿no? Sí, ahí estamos trabajando junto con otras cosas, ¿no? Que colaboramos con otros proyectos de laboratorio, pero mi proyecto central es ese. Claro, creo que siempre ocurre, ¿no? Que trabajas en un proyecto principal, pero también entre los tiempos estás eh, probablemente eh, haciendo otros experimentos, ¿no? Que también son Claro, enriquecedores también. sí, en Oye, los tiempos libres. sí, sí, sí. Oye, ¿algún consejo, algo que nos quieras compartir para todos estos estudiantes que pretenden estudiar probablemente una maestría, un doctorado? Algo que creas tú que les pueda ser de mucha ayuda. Pues el mayor consejo es que se atrevan a hacerlo. O sea,
es una experiencia única, ¿no? O sea, esperemos que la situación permita que sigan bajo las mismas condiciones, por ejemplo, con CONACYT dando becas, otras instituciones dando becas, porque es muy bonito que haya apoyo para gente que quiera seguirse preparando, ¿no? Y yo creo que el conocimiento que uno adquiere y puede después transmitir o generar es lo más valioso que tiene el ser humano, ¿no? Entonces hay que atreverse a querer aprender más, que no sientan temor de no pasar un examen a la primera vez, no sientan temor de sentirse este, incapaces. Y también algo muy importante es que si lo hacen, háganlo por gusto. No, no crean que una maestría les... O sea, obviamente sí son puertas a mayores oportunidades, pero no crean que una maestría te garantiza un trabajo. No creas que una maestría te garantiza un salario mejor al que tenías siendo licenciado, ¿no? Si lo haces por gusto, por amor a la ciencia que vayas a estudiar, Sí, y como nos decía alguna vez nuestro extutor, o sea, la ciencia no es para hacer dinero, ¿no? sí, La sí, ciencia no es para hacer dinero. es lamentable esto de lo que mencionas, ¿no? De que a veces uno se puede con la falsa idea de que hacer o seguir estudiando te va a hacer o te va a ofrecer mejores salarios, ¿no? Creo que sin lugar a dudas, la mejor razón que hay o la razón más sólida para que en la que yo te pueda decir, hazlo sin que tengas la intención o sin que te guste la investigación, es si es por necesidad. Si tú tienes esa necesidad de mostrar que tienes un posgrado en tu universidad, si eres un profesor con licenciatura, ¿verdad? Y forzosamente tienes que eh, mostrar que tienes educación o que has estudiado algún posgrado, pues ahí diría Sí, que vale la pena que lo hagas porque ya tienes la plaza y ya solamente claro, te hace falta hacer eso un para requisito, realizarlo. ¿no? De igual forma, si tienes un trabajo en algún hospital y requieres subir, ¿no? De esa manera podría ser, ya tienes algo garantizado y ya nada más es como Claro, para mejorarlo. Pero si es porque quieres hacerte rico, probablemente como pues está un poco complejo. sí, sí. Sí, eso es algo también muy importante que hay que considerar, porque puede llegar el momento en donde tú estás ya con un trabajo y te sale la oportunidad de estudiar. Entonces es algo que hay que poner en balanza y tomar la decisión con mucha calma, ¿no? Porque, como dices, hay instituciones que sí te van a decir, te preparas y aquí asciendes, ¿no? Sí, O es más, es obligatorio que te prepares, sí, pero si no, es un volado, ¿no? sí, Abandonas tu trabajo y con la situación que estamos viviendo, sí. te Se quedas en el acaban aire. los años de beca y Sí, ya, imagínate. sí, No, pero personalmente, y para mí la razón más fuerte para un posgrado es porque te gusta y porque, o sea, tú y yo pudimos no haber estudiado un posgrado y haber agarrado todos los libros y todos los papers de inmunología. Sin embargo, el hecho de haber estado en un posgrado te va dando como que el camino, el apoyo, el núcleo académico de los profesores, los compañeros, van enriqueciendo, ¿no? Entonces, o sea, tú tienes un interés y el posgrado lo que hace es impulsarte, porque de que pudiste haber aprendido de uno leyéndote todos los papers sí. de, de tu tema, pues, o sea, pero no es lo mismo que tengas un asesor, que tengas seminarios, que tengas profesores, este, pero para mí personalmente es el La gusto experiencia, por ¿no? las cosas. Sí, Porque si te das cuenta, es como si ahorita quisieras irte, o si yo mañana quisiera abrir un laboratorio, ¿no? Probablemente va a haber mucho en lo que voy a fallar porque no tengo experiencia en eso. Tengo muchos compañeros que desde que salieron de la licenciatura ya se dedican. se dedican a trabajar, ya sea que trabajaron los primeros años en el hospital, después teniendo su laboratorio privado, entonces tienen obviamente esa gran experiencia que han adquirido en todos estos años. En mi caso, por ejemplo, un poco de, como mencionas, de investigación, desde que inicié probablemente con el doctorado hasta ahora he seguido En ese esta ámbito, línea. sí. Sí, Sí, pues ese es el mejor consejo que les puedo dar, o sea, que se animen a hacerlo y que sea por convicción, ¿no? Que sea una convicción genuina, no porque me van a dar una beca, no porque voy a ser el maestro tal o el doctor tal, sí. no, tiene que ser por algo ya sea, interno, ¿no? Así de, Yo a yo veces quiero esto. he tratado de dar algunos consejos, perdón, para, o de decir
¿por qué no hacer un doctorado, no? ¿Por qué no hacer Ujú. para que solamente la gente que esté realmente convencida, o sea, cuando una persona está realmente convencida de que quiere hacer algo, yo creo que no hay nada que te lo quite de la mente, de la cabeza, ¿no? Pero hay mucha gente que probablemente sea, como menciona, solamente por la beca o por alguna otra razón, entonces a esa gente probablemente Por el título nobiliario, ¿no? sí, hay que mostrarle un poco de Máster. realidad para que entonces digan, bueno, lo voy a pensar más, y habrá gente que definitivamente diga, no, pues esto no es lo mío, ¿no? Y habrá gente que eh, refuerce esas ganas que tiene de hacer un posgrado y pueda continuar, ¿no? Que es parte de lo que trato de hacer con este pequeño canal que tengo. No, qué bueno que lo haces porque muchos salimos de la carrera. Bueno, yo afortunadamente conviví ahí con ustedes, ¿no? Me iba empapando un poco Sí, pero hay mucha gente que sale de una carrera sin nada de asesoría es más, desconoce dónde puede hacer una maestría, desconoce profesores que tengan un posgrado y que los puedan asesorar. Pues, qué claro. bueno que tuviste la iniciativa Sí, de sí. ahí Hay saber orientar. otros chavos que están, digo, no son muchos, ¿no? Que también comparten, al menos 2 o 3 que yo conozco o que he conocido a través de tener el canal, pero sí es, como mencionas, sería como una forma de apoyo, ¿no? Para no iniciar desde cero e ir viendo posibilidades. Quizá si te encuentras al inicio de la licenciatura o a la mitad o a finales de la licenciatura, vayas viendo qué otras opciones Claro. tienes, ¿no? Incluso cuando, por ejemplo, estás terminando tu doctorado, yo solamente tengo una experiencia en postdoc. Entonces, a veces me gusta compartir parte de lo que yo hago, de lo que he aprendido en este camino. Y así Sí. invito a otras personas que han tenido mucho talento como tú para que nos compartan la experiencia. Gracias, Que gracias. probablemente tú lo veas un poco simple, ¿no? Digo, porque te encuentras en esta carrera o en esta línea, pero la realidad es que has hecho un buen trabajo de estar en la UB, después de estar en el Poli y estar en la UNAM. Debes de sentirte muy orgulloso de lo que has logrado, y yo creo que vale mucho la pena, y es muy importante que la gente te pueda conocer, te pueda ver, que también No, otras gracias, personas gracias. se puedan subir a este tren, ¿no? Que va... eh, Sí, no, atrévanse, atrévanse, vale la pena. Es muy satisfactorio, o sea, pues seguramente tú ya como me platicabas, se los has de haber dicho en algún video, pero es muy satisfactorio tener una publicación que aporte un granito de arena al área que estudiamos, ¿no? Entonces, sí. vale la pena todo esto, o sea, cuesta, eh, es de mucha dedicación, es de mucho estudio, es de tiempo completo, pero vale la pena, es muy, muy satisfactorio. Pues me dio mucho gusto, Henry, a excepción de que tengas algo más que comentar, pero si no, me dio mucho gusto que nos hayas acompañado en este video, que nos hayas compartido parte de lo que haces, y creo que les será, sin lugar a dudas, de mucha ayuda a otros estudiantes, a otras personas, para que se puedan inspirar y quieran lograr lo que tú has hecho. A mí me hubiera dado gusto haber visto probablemente un video así, ¿no? Y haberme encaminado a irme a la UNAM o al Poli, que creo que Sí, es sí. de las mejores universidades, pero aún así, pues me da gusto poder hacerle llegar a otras personas esta información, ¿no? Y esperemos, al igual que tú, invitar a algunas otras personas que quieran participar, son Sí, sí. bienvenidas, y no nada más que vean lo que yo cuento, sino lo que otras personas tienen, ¿no?, que aportar. Sí, sí. Sí, porque a cada uno nos va diferente en la feria, ¿no? O sea, Exactamente. hay unos que tienen experiencias muy bonitas o muy planitas y hay otros que tienen muy sinuoso el camino hasta el doctorado, hasta el postdoc, hasta el trabajo, pero Eh, es algo a lo que si te gusta, si te apasiona, te tienes que atrever y dejar que el temor te detenga. eh. Pues muchas gracias, Henry, y fue un gusto que No, nos hayas acompañado en esta un ocasión. gusto volverte a ver, mi estimado Luis. Pues muchas gracias. Va, nos estamos viendo.